Bien, buenas noches. Nuevamente con este video de otro tema en apoyo a la situación de en línea. Veremos el tema número 2, desarrollo físico, cognitivo y psicológico del educando. A manera de introducción, este tema nos indica que tienen estos alumnos ciertas características, habilidades, destrezas dentro de las diferentes etapas de su desarrollo. También existen las formas en las que específicamente ellos aprenden, dependiendo también su contexto. Estos alumnos aprenden de distintas formas. Estas teorías nos mencionan, haciendo un análisis de estas situaciones, las características que predominan en el alumno de estas edades. Estas corrientes también fueron estudios para precisamente hoy integrar el concepto de intervención educativa, de tal suerte que analizan también el comportamiento humano ante los retos que le plantea el conflicto cognitivo o lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que ya comentamos también que es aquella actividad que propone el docente para que el alumno la resuelva con estas habilidades. Y bueno, pues vamos a continuar. Lo que aporta la epistemología genética o el estudio genético realizado por Piaget en el año 1955, donde trata sobre la lógica del niño a la lógica del adolescente. Es un proceso intercambiable. Describe su obra una serie de tareas experimentales y las formas de respuesta ante dichas tareas. Existen o exhiben sujetos con edades comprendidas entre 5 y 16 años. Este estudio lo hicieron y lo aplicaron para ver estas diferencias cualitativas, diferencias formativas dentro del mismo rango de edad. Estos autores que pretenden comprobar experimentalmente el andamiaje del pensamiento formal de los adolescentes, cómo es que posicionan o elaboran el conocimiento dependiendo de las habilidades que tengan en esa precisa edad. Estos autores también muestran o quieren hacer esta proyección de los estadios. Estadio se refiere a las etapas de la vida. Un estadio dura un rango de edad. Dentro de este rango de edad quieren describir qué tipo de problemas existen en este alumno. Se refieren en lo psicológico, en lo fisiológico, en lo físico. De este modo también hacen el comentario que las proposiciones de esta teoría se formalizan el modo de funcionamiento intelectual, es decir, analizan la forma en que el ser humano está interactuando con el conocimiento dependiendo de su edad, ¿no? Este es el general. Asimismo, este acercamiento epistemológico genera o afirma la existencia de las funciones del desarrollo cognitivo que propiamente el alumno de 5 a 16 está pasando. De donde llegan a una conclusión de que este proceso es un proceso de adaptación al medio. Yo creo que este proceso de adaptación pues es continuo, ¿no? Dependiendo de lo que esté viendo en su contexto, la forma en la que está siendo asistida por el espacio áulico, por el docente, está surgiendo o está tratando de estar adaptándose al medio y a su contexto y asimismo preparando un escenario para poder resolver estas problemáticas o el conflicto que se les presenta para poder aplicar el conocimiento. Asimismo, tienen un cierto porcentaje de asimilación, incorporando para ello de manera información de manera externa y de esta se acomoda para incorporar esta información de acuerdo al desarrollo cognitivo. Esto se refiere propiamente a cómo el alumno manipula la información, cómo la analiza, cómo trata de absorberla para dar su respuesta, ¿no? A esto se refiere prácticamente el posicionamiento presentado. Características funcionales del pensamiento formal, es decir, esta teoría abarca directamente la característica del pensamiento formal.
y lo describe a través de estos estudios. Todo esto comenzó definitivamente con el estudio de Engler y Piaget en 1955, donde incluso el sujeto dice solamente admitirá y se explicará esos hechos después de verificarlos dentro de un conjunto de posibles hipótesis. Es decir, los alumnos infieren o estructuran una hipótesis de todo lo que para ellos les representa un acontecimiento distinto o nuevo, o aquella actividad que les tratamos de marcar en una sesión, ¿no? Asimismo, estos autores deducen que los sujetos o alumnos han construido su pensamiento formal a través no simplemente del proceso de aprendizaje, sino también de las relaciones aparentes que tienen con otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, los aspectos externos de su contexto, alguna situación social, cultural, económica, una propia experiencia de vida les puede dar también ese conocimiento, no solamente lo pueden adquirir en las aulas, ¿no? Dice que también el sujeto de esta etapa tiene una capacidad de probar simultáneo o sucesivamente varias de esas hipótesis planteadas, por supuesto. En esta edad, rango de edad 5, 16 años, si ustedes han tenido la oportunidad de tratar con estos alumnos, pues bueno, ellos dan por hecho resoluciones planteadas, se preguntan cosas, aplican un razonamiento deductivo, es decir, ¿cómo compruebo mi hipótesis? Razonando deductivamente, es decir, no están sujetos o no se han relacionado con un proceso de enseñanza-aprendizaje de donde se identifique que hay respuestas, es decir, no o aún no formulan un procedimiento elaborado a través de una sesión, sino que simple deducción, él comprueba sus ideas y plantea posibles respuestas, ¿no? Esta capacidad, pues, la tiene todo aquel sujeto en un cierto nivel, tampoco lo ha desarrollado por completo, sobre todo en la situación de operaciones formales, operaciones mentales básicas relacionadas al cálculo matemático de 11 a 13 años. Ellos aún todavía no están, no tienen esa capacidad formal de estas operaciones avanzadas. Asimismo, debido a que estos factores ciertamente aíslan un poco al procedimiento o a la acción de este alumno, realizan ellos todas las formas posibles, las maneras posibles de poder dar solución al problema. Y pues bueno, esta característica es de 11 a 13 años, ¿no? Características estructurales del pensamiento formal. Al enfrentar esta tarea de estructuras operatorias o procedimientos operatorios, ¿sí? Dentro del juego del pensamiento formal, según Piaget, afirma que hay tres tipos de estructuras fundamentales que pueden incluso combinarse para poder explicar estas estructuras. Son las siguientes: estructuras topológicas referidas obviamente al continuo y que no interesan en el caso de estructuras psicológicas, es decir, no tienen una relación con las estructuras psicológicas, las estructuras topológicas. El segundo aspecto es estructuras algebraicas, cuyo prototipo es el grupo. Y estructuras de orden, una de las cuyas formas principales la constituye el reticulado o la tira de materias, es decir, tiene una relación de esta estructura de orden y se basa en el contenido curricular. El modelo de estructuras básicas permite asimismo comparar, es decir, el alumno guarda la posibilidad de estar comparando su razonamiento, ¿sí? O pensamiento acerca de las distintas situaciones, es decir, tiene la capacidad de comparar sus posibles respuestas ante esta situación. Asimismo, en esta teoría se ve marcada también, como lo comenté hace un momento, la influencia de lo social, lo cultural, lo económico, lo emocional. Tiene que ver también en la formulación de sus hipótesis. Definitivamente, este alumno de esta etapa vive situaciones complejas también de la vida propia
y que relaciona o tiene la caracterización de poder proceder, de poder operar, como aquí lo menciona, de manera conjunta, es decir, para que el alumno haga suyo este conocimiento y lo convierta en aprendizaje, definitivamente no solo aprende a través de las sesiones en el aula, sino también puede aprender y tener conocimientos previos de la vida misma, ¿no? En este sentido, este pensamiento formal es de lo que nos está refiriendo en este contexto. El pensamiento adolescente según Vygotsky. Esta teoría tiene un pensamiento, un tipo de desarrollo cognitivo en el adolescente, como un aspecto de vida e importancia, de vital importancia. Si bien el autor contempla en este proceso, contempla asimismo un desarrollo orgánico general, o sea, está incluido dentro de este mismo desarrollo cognitivo. ¿Cuáles son los productos, un producto de desarrollo histórico de la humanidad? Es decir, que el paso del tiempo de este desarrollo cognitivo ha tenido o se ha desarrollado a través del tiempo, ¿sí? Como algo inseparable de la forma o las maneras en que el alumno ha existido a pesar de todo el tiempo, ¿no? El desarrollo de contenidos nuevos, mecanismos también, una conducta, es decir, estos conceptos han sido cambiantes en este momento histórico, en general de toda la humanidad. Entonces, todos estos acontecimientos del contexto hacen que el desarrollo cognitivo se vea alterado ante una situación de cambio histórico. La memoria del hombre, el desarrollo del pensamiento del hombre, pues también cambia, ¿no? Porque se predispone o se prepara para afrontar estas situaciones. También aquí menciona que a muy temprana edad encontramos situaciones muy parecidas que viven los alumnos, como por ejemplo el tratar de dar resolución a tareas iguales, es decir, ellos asimilan este procedimiento y si les es funcional en otros, lo aplican también, a eso es a lo que se refiere. Para dichas formaciones varían considerablemente cuando a su naturaleza psicológica, composición y estructura, es decir, si ellos guardan una estructura, una composición, una psicología, un cierto desarrollo mental, podrán entonces proponer más ideas, más respuestas ante una situación que se les esté planteando. Entonces ellos tienen esa capacidad en esta etapa. Finalmente, es un pequeño resumen esta tabla donde nos habla de estas fases, ¿no? Habla de primera, segunda y tercera fase. Estas fases a su vez se dividen en etapas. Esta primera fase donde formulan cúmulos desorganizados de información, el niño agrupa las figuras sin suficiente fundamento interno. En la segunda fase ya hay un pensamiento complejo, el niño comienza a reunir figuras homogéneas en un mismo grupo según sus características objetivas. En la tercera fase se describe una segunda raíz del desarrollo de los conceptos, aclarando de hecho sus primeras etapas, no suceden cronológicamente. ¿Sale? Y se divide así en etapas. La etapa que no alcanza a ver la tercera fase dice, tercera etapa, conceptos. Una serie de atributos que se han abstraído se sintetizan de nuevo, dando lugar a una síntesis abstracta que pasa a ser la forma fundamental del pensamiento adolescente y del adulto. En este sentido, dan estrechos planteamientos acerca de las formas en cómo va evolucionando el pensamiento, cómo va evolucionando la abstracción del alumno, cómo se va desarrollando y va adquiriendo nuevas destrezas y habilidades con este desarrollo. Pero, a manera de conclusión, yo podría decir lo siguiente. Mencionando algunos aspectos de esta conclusión, yo lo relaciono con lo siguiente. Aquella persona indicada para poder trabajar estos cambios y que ellos tengan más posibilidad o oportunidad de tener esa resolución a las actividades planteadas, 100% es el docente. Recordando que si nosotros creamos situaciones auténticas, es decir, creamos en nuestra sesión un reto, un verdadero reto cognitivo,
que en el proceso de enseñanza-aprendizaje también su sinónimo es el conflicto cognitivo, recordando que son esas actividades que el docente desarrolla, plantea y se vuelve o convierte en un reto. Este reto va más allá del aula, este reto incluso puede adquirir aspectos de su contexto para poder solucionarlos. Aquellas, aquellas personas, aquellos docentes que pueden y tienen la capacidad de hacer esos planteamientos, de enfrentarlos a una realidad adversa y que dentro de esta realidad existen retos intelectuales, retos que se parecen mucho a tu vida, es decir, un problema matemático no solo está en el aula, también está fuera de, ¿no? Un problema histórico, un problema de la propia lengua materna, también se puede posicionar en su vida misma y ese aprendizaje lo convierte en significativo cuando le es necesario o le fue de ayuda para resolver una propia situación al exterior de la escuela, ¿no? Entonces, yo creo que esta intencionalidad de estos estudios es eso, estudiar cómo aprenden, pero también qué capacidades tienen para resolver estos problemas. Entonces, nos debemos de fijar un poco en estas etapas y que de manera particular desarrollemos esa habilidad en el alumno, presentándole situaciones problemáticas muy semejantes o que tengan que ver con la realidad de lo que estamos viendo para que ellos eh, se les permita este desarrollo de estas soluciones, sean libres de poder opinar, de poder proceder y que este conocimiento no sea una imposición, sino que ellos lo hagan porque así lo deciden hacer, porque es algo necesario para su vida. Y con esta idea general, pues creo que los resultados educativos serán mucho mejores con estos planteamientos. Muchas gracias.